el Foro Global CNN número 23 del coronavirus, pero esta vez tenemos un título de esperanza: las vacunas, como hemos visto en el mundo en CNN Internacional y por stream. Esta noche hay dos vacunas, una de Pfizer y otra de Moderna, parecen estar a punto de obtener la aprobación de la FDA. Lo que sería solo el comienzo, sería un esfuerzo masivo para producir, distribuir, almacenar y entregar dosis a personas. Y sin embargo, de acuerdo con el presidente electo Biden, él no está satisfecho con lo que se ha hecho hasta ahora. No hay un plan detallado, y no lo hemos visto aún, sobre cómo se lleva la vacuna desde un contenedor hasta una jeringuilla para inyectarla al brazo de alguien. Va a ser muy difícil hacerlo, es algo muy costoso. Hay mucho más que hacer. Y bueno, esta noche le vamos a preguntar al doctor Anthony Fauci justamente sobre eso. Él va a ser el próximo asesor médico del gobierno de Biden. Y también vamos a hablar con el doctor Fauci sobre el comité de consejo de la vacuna de no recomendar un uso de urgencia para una vacuna en los niños. Y además tienen ustedes muchas preguntas para el doctor Fauci. Mándenlas. CNN Town Hall, pueden mandarlo, y también en la página de Facebook de CNN. Y muchos de ustedes han enviado preguntas por video. Pueden verlas en la pantalla y también vamos a tratar de cubrir algunas esta noche. Vamos a estar con una pareja que ha estado en estas pruebas de vacunas. Nos van a hablar de su experiencia y de los efectos secundarios. También vamos a hablar de los próximos meses y lo difícil que va a ser con vacunas o sin vacunas. Este ha sido el tercer día, el peor, con el grado de infecciones, y las cifras siguen subiendo. La Universidad de Washington proyecta ahora más de 250,000 de vidas que se van a perder desde aquí entre hoy y abril. Primero, Sanjay, vamos a hablar con lo que está ocurriendo con esta situación. Bueno, Anderson, desde que la pandemia empezó he estado pensando mucho en este país como si fuera mi propio paciente. Yo vi el principio con algo localizado, con pocos sitios afectados inicialmente, pero el país, los pacientes, ignoraron los consejos básicos que hubiesen prevenido que esto se propagara tal como se ha propagado. Ahora está por todo el cuerpo este país. Realmente no hay nadie, ningún estado que no se haya visto protegido, y este paciente está en situación muy delicada y necesita un tratamiento. Hay una esperanza de vacuna al horizonte, pero como médico, la comunidad médica no tiene el lujo de esperar. Están desgastados, con mucho estrés en su trabajo, y el paciente, el país, necesita ayuda y ya. Lo que pasa es que el tratamiento no es difícil. Mascarillas. Es casi quirúrgico en la forma en la que soluciona algo. El virus no tiene dónde ir si la gente lleva mascarillas. Si las llevan, pueden ahorrar y salvar vidas. Sabemos que 80% de las infecciones suceden en pocos lugares, así que hay que insistir ahí, no cerrando, sino reduciendo la capacidad de los sitios como los restaurantes, los gimnasios, los bares. Estas restricciones pueden cambiar mucho las cosas con más pruebas de detección, rastreo, y las cosas pueden mejorar así, incluso antes de que la vacuna llegue. La pregunta es, ¿este paciente, este país, escuchará o no? Y como sabes, Anderson, más de la mitad de los estadounidenses conocen a alguien que ha estado en el hospital o ha fallecido por esta enfermedad. Y esta semana, más gente falleció de COVID de lo que fallecen por problemas coronarios. Problemas coronarios, que es el número 1 en este país. Pero bueno, hay problemas, pero hay una receta. Y sí, cuando se trata del tema de la distribución de las vacunas, es muy importante el tema de los detalles. Y para que entendamos esto, una parte complicada, vamos a ver con los corresponsales, que está nuestro compañero ahora en el aeropuerto. Pete, Hola. ¿qué estás viendo? Estamos hablando de American Airlines. Esto es aquí simplemente el cargo, la facilidad de almacenamiento de depósitos para las industrias farmacéuticas. Acá 25,000 pies cuadrados. Pueden ver el aire frío que viene de los ventiladores allí. Tenemos como 40 grados Fahrenheit ahí aquí adentro, y la idea es que esta temperatura va a ayudar a mantener los contenedores especializados para la vacuna que necesitamos. La vacuna que está a 4 grados Fahrenheit y la de Pfizer a menos 100 grados. Ellos van a estar acá en uno de estos estantes, pero no por mucho tiempo, solamente como un pequeño parate, aunque uno muy crítico,
de camino hacia la administración de la vacuna a ustedes. Las líneas aéreas dicen que ellas serán las que tendrán la vacuna en su posición. Es interesante, Pete. Escuché que American Airlines tenía esos vuelos de prueba para ver cómo están de preparados. Se sabe que los productos médicos viajan por avión. ¿Hay algo especial con esos vuelos de prueba? Simplemente quiero mostrarles una forma en la cual las compañías aéreas están manteniendo a las vacunas en frío, en tránsito. Allí tenemos un refrigerador, un contenedor de envío operado por batería para poder establecer la temperatura aquí, 34 grados Fahrenheit, y suenan alarmas. Si la temperatura se desvía por 1/4 de grado solamente, las aerolíneas dicen que ya tienen la infraestructura lista para una misión de la vida. American Airlines dice que tiene un plan que una vez que la vacuna esté aprobada por la FDA, ellos van a comenzar con el envío en 24 horas. Pete Montaigne, muchas gracias. Y ahora vamos a tener al doctor Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, y va a ser el jefe asesor médico en el próximo gobierno de Biden, así como mantener su puesto. Y la última vez que estuvo con nosotros fue en julio. Estamos muy felices de tenerlo otra vez con nosotros. Doctor Fauci, vamos a comenzar hablando del tema de la distribución, en la logística en los aeropuertos. El presidente electo Biden dice que no hay un plan detallado del gobierno de Trump para distribuir una vacuna. ¿Así lo entiende usted? ¿Ha habido un plan? ¿Qué está pasando? Bueno, claramente hay un enfoque organizado que sale de la componente militar con esta operación ultra velocidad del general Gus Perna, que es responsable por el transporte. Los camiones, los aviones que llevan el material, las vacunas, desde el almacén donde están almacenadas las vacunas, hasta los lugares de distribución, es decir, estados y ciudades. Una vez que llega eso ahí, es el estado, son las autoridades locales las que tienen que tomar esas decisiones sobre distribución, además de la logística. Así que habrá que ver qué pasa a nivel de los estados. Y eso es lo que significa a la hora de no tener algo más global a nivel de plan nacional, sino que es a nivel de estados y de localidades donde se tomarán las decisiones de distribuir, como se distribuirá algo como la vacuna contra la gripe. Así es como irán las cosas. Será unas pautas locales desde la distribución hasta realmente la inyección en el brazo. Doctor Fauci, qué gusto verle. Gracias por estar con nosotros. Quisiera saber si nos podría dar una idea de cómo se verá eso. ¿Dónde irán las vacunas? ¿A dónde se van a administrar? ¿Dónde cree usted que eso va a suceder? ¿A través de los consultorios de los doctores, hospitales o algún otro sitio? Sí, Sanjay, todo lo que has comentado. Será CVS, Walgreens, las consultas de los médicos, clínicas y los hospitales. Lo sé porque ya se han enviado vacunas para que se distribuyan y como tú lo has hecho, Sanjay, he hecho unas cuantas llamadas aquí en Washington, por ejemplo, y sabemos que en algunos hospitales y clínicas ya está el material que les va llegando. Así que la respuesta a la pregunta es que todo lo que has comentado. Cuando usted dice los hospitales, algunos hospitales ya la tienen. Eso significa, ¿cuándo se les da la luz verde para empezar a administrarlos? Sí, en cuanto el EUA se administre por autorización de uso de la emergencia. Administración de Autorización de Alimentos y Fármacos. Inmediatamente después de eso será un día o un par de días como mucho. Pero esencialmente es desde el momento en el cual se recibe la homologación o autorización de uso urgente, que nosotros llamamos EUA. Recientemente usted pidió disculpas por las críticas que le hizo a la aprobación expedita en el Reino Unido de la vacuna de Pfizer. ¿Puede hablar sobre sus preocupaciones y la velocidad a la cual esto está ocurriendo? Bueno, nosotros aquí en los Estados Unidos, la FDA sin duda tiene la pauta
de hacer un estudio de toda la información, los datos de las pruebas clínicas de forma minuciosa. Es como funciona la FDA. Algunos dicen que es un poco lento, un poco cuidadoso en exceso, pero realmente no es así. Es realmente el control de seguridad para asegurarse de que todo funciona. Hay otras agencias regulatorias en Europa y en el Reino Unido que funcionen de otra manera, ni mejor ni peor, pero diferente. Nosotros lo hacemos de una forma que puede parecer un poco cuidadosa en exceso o lenta, pero no es así. Realmente son científicos profesionales y saben qué es lo que hacen. Lo hacen como profesión, lo hacen lo más rápidamente posible, pero sin duda lo harán con cuidado y con mucho control. Doctor Fauci, la última vez Jason Carroll tuvo un programa acerca de la reticencia de las personas de colocarse la vacuna, sobre todo entre comunidades negras y de tez morena. Estas comunidades han sido atacadas por este virus de manera desproporcionada y tienen grandes tasas de reticencia a colocarse la vacuna. Quizás esto sea algún tema que deberíamos tratar. Usted va a ser parte del equipo de Biden en este momento. ¿Qué pasos tomaría usted para entonces volver a tener esa confianza? Bueno, donde estaremos trabajando, Sanjay, y estamos haciendo esas gestiones será, diría yo, con alcance activo con las comunidades. Lo hacemos con PSAs, lo hacemos trabajando con nuestros grupos en las comunidades que están asociados con nuestras pruebas clínicas y lo hacemos hablando con los líderes de la comunidad. Ya existe un plan para hablar con la gente respetada en las comunidades, atletas, organizaciones religiosas, personalidades, personas célebres que se van a vacunar. Lo que sería lamentable sería tener las comunidades latinas y afroestadounidenses quienes, tienes razón, sufren en exceso por esta pandemia. Si esas comunidades no se vacunaran cuando sabemos que esta vacuna es muy eficiente en prevenir sufrir de COVID-19, sería una paradoja y realmente una pena. Así que tenemos una responsabilidad de manifestarnos activamente para que la comunidad afroestadounidense aprecie todo lo que se ha hecho con esas vacunas y ha sido transparente, así como independiente. Entiendo por el historial de cómo los afroestadounidenses han sido tratados por la comunidad médica y científica en este país a lo largo de los años y no estamos muy orgullosos de lo que ha pasado. Tiene que cambiar las cosas porque no queremos que la gente que más lo necesite no lo reciba por dudas a la hora de vacunarse. Sería una pena. Hablamos con el doctor Chris Murray del Instituto de Medicare Washington y su modelo más reciente proyecta casi 539,000 muertes para abril. El director de los CDC, Redfield, también advirtió que los próximos 3 meses serán el momento más difícil en la historia de la salud pública de esta nación. ¿Qué tan mal se van a poner las cosas? Vamos a ver, Anderson, se puede poner todo lo feo y malo que acabas de decir por las cifras que se han barajado y el motivo es que tenemos unos acontecimientos que son acelerantes que van a hacer que las cosas se pongan peor. Primero, tenemos el rebrote que ha pasado incluso antes de las fiestas de Acción de Gracias, con esa inflexión de casos que ha llevado a las cifras récord que vosotros dos, Sanjay y tú, mencionasteis. Primero. Segundo, está la semana y las fiestas de del Día de Acción de Gracias y todavía no vemos el efecto completo de un rebrote de lo que pasó la semana pasada, porque realmente hay un acontecimiento y luego 2 o 3 semanas más tarde se ve un aumento de casos. Los viajes durante la semana de Día de Acción de Gracias, la reunión de gente, de familias, incluso sin mascarillas, eso puede manifestarse de aquí a 2 o 3 semanas, lo cual nos pone justo antes de las fiestas de fin de año, donde va a haber más viaje, más reuniones con familias, amigos que se van a juntar. Así que estamos muy preocupados cuando vemos el rebrote de Acción de Gracias, el rebrote
por las fiestas de fin de año en enero y febrero. Pueden salir las cifras que has mencionado sobre lo que va a pasar, pero podemos hacer algo y eso es lo importante. Damos esas cifras, hablamos del problema, de lo problemático que es, pero al mismo tiempo tenemos que decir que si nosotros como país de manera uniforme hacemos algo que puede frenar la propagación, cosas sencillas, llevar mascarillas, mantenerse a distancia, no reunirse en muchedumbres, especialmente puertas adentro, y lavarse las manos lo más posible. Esas cosas sencillas por sí mismas, a pesar de la grandeza del problema, pueden marcar diferencias, porque se ha mostrado que sí hace una diferencia. Así que juntos tenemos que hacerlo, porque lo he dicho muchas veces, y está llegando ya el remedio, las vacunas van a llegar. Se va a inyectar a la gente en los brazos a partir de diciembre, enero, febrero y a principios de la primavera más aún. Así que hay que aguantar y hacer eso mientras lleguen las vacunas a un gran número de personas. Me crea mucha curiosidad acerca del sistema sanitario en general. Mientras tanto, usted habla con muchos doctores en todo el país y muchos clínicos, pero ¿dónde piensa que está sucediendo en este momento? ¿Los hospitales pueden manejar este aumento? ¿Y usted le alentaría a las personas que, por ejemplo, pospusieran cirugías selectivas o ese tipo de cosas en este momento? Vamos a ver, Sanjay, casi estamos ahí. En algunas zonas están bien, tienen esto controlado, pero luego hablo con colegas por teléfono en California, en Los Ángeles. El sistema está realmente bajo presión. Como saben de las noticias que dieron ayer, hay algunas situaciones donde van a tener que hacer un confinamiento provisional porque el sistema de salud está desbordado. Lo que nadie quiere ver, lo inimaginable que es cuando existe tanta presión sobre las camas disponibles y el personal sanitario. Vamos a tener que privar a personas de la atención médica que se necesita por no tener camas o especialistas para cuidar a estas personas. No queremos llegar a eso. Si hay que tener que hacer cosas más draconianas o drásticas, como por ejemplo unos bloqueos o unos confinamientos en algunas zonas, creo que ciertas zonas del país se lo están pensando. Sé, de hecho, que en California, en algunos lugares de California, se lo están pensando. Vamos a preguntas de los televidentes. La primera viene en video. Soy el doctor Kevin James, soy un cirujano retirado del ejército. Mi primera pregunta tiene que ver con el tiempo que toma para desarrollar la respuesta inmunológica deseada. Todo lo que he visto hasta ahora tiene que ver con la secuencia de obtener la vacuna y el número de dosis requeridas. Nadie habla de cómo los fabricantes han compartido cuánto toma la vacuna en desarrollar en el cuerpo la respuesta inmune. Con la mayoría de las vacunas estamos hablando de semanas. La segunda pregunta es, durante las pruebas, ¿alguien desarrolló síntomas del virus entre la primera y la segunda dosis mientras el sistema inmunológico se estaba fortaleciendo? ¿Y alguien desarrolló síntomas durante el periodo de 2 semanas después de la última dosis? Esta información es muy importante y el público tiene que ser educado respecto a la respuesta inmune si no es instantánea. A todo el personal que administra esta vacuna se le debe pedir que pase la información a cada persona conforme la vacunan. Muchas gracias y que estén bien. Doctor Fauci. Bueno, vamos a ver. Ambas vacunas de las que hablamos, la Moderna y la Pfizer, son lo que se llama un empuje inicial, una inyección con otra a las 4 semanas, 28 días. Lo que hay es que hay un grado, no óptimo, sino algún grado de inmunización un par de semanas después de la primera dosis. No es máximo. Después de la segunda dosis se llega a una protección después de unos 7 a 10 días después de esa segunda inyección. Si nos fijamos en las pruebas clínicas, los datos en cuanto a eficiencia, era tan alta la eficiencia, 94, 95%, que había muy poca gente a la que se vacunó que acabó infectada con síntomas.
Claramente, los que no recibieron la vacuna acabaron con síntomas a los 5 o 6 días después de la infección. Pero si una persona no recibe la vacuna correctamente, hay síntomas en el mismo plazo de tiempo que si no recibiera esa vacuna. A lo mejor un par de días más tarde por una respuesta inmunitaria parcial. Todo eso está disponible y está a disposición de los individuos cuando les preparan para las vacunas y cuando firman un documento de acuerdo. Una vez que la vacuna es aprobada, hay una lista de todos los efectos secundarios posibles de la vacuna, pero la información que la persona acaba de mencionar sobre una posible infección cuando ya hay síntomas es muy conocido. El periodo de incubación es de 10 a 14 días con una media de 5 días. Uno puede tener inmunidad por tener la infección o la vacuna. Así que se espera entonces que las personas que se le pongan la inyección tengan más bien quizás una inmunidad más larga o más fuerte comparado con las personas que se inmunizaron a través de la infección. Qué buena pregunta, Sanjay. Realmente es buena pregunta porque es lo que se vino utilizando como parámetro para ver la respuesta inmunológica. Si se fija uno en las vacunas, el nivel y la calidad de la neutralización de anticuerpos será comparable o incluso mejor que lo que se ha visto en plasma convalesciente de personas realmente infectadas y que tuvieron una respuesta del sistema inmunológico. Es al menos tan buena como esa. Tenemos forma otra de pregunta infección. por texto. Esta pregunta es de Terra, que nos escribe. ¿Las personas tendrán la opción de escoger qué vacuna recibirán? Bueno, lo que va a pasar en la práctica, Sanjay, es que habrá envíos de vacunas de acuerdo con acuerdos contractuales a distintas farmacias CVS, Walgreens o algún hospital o clínica o consulta de médico. Y es poco probable que reciban ambas vacunas. Va a ser una u otra. Pero como estas vacunas son casi idénticas, realmente da igual. Si me preguntan a mí, ¿prefieres una u otra? Las dos son vacunas mRNA y ambas tienen un nivel de eficiencia similar y ambas vacunas tienen casi el 100% de eficiencia contra enfermedades serias. Así que realmente da igual. El público en general no debería preocuparse sobre si es una u otra. Depende quién es el suministrador en ese lugar concreto donde uno se va a vacunar. ¿Hay alguna actualización con la vacuna de Johnson & Johnson? Porque es distinta, porque requiere solo una dosis y eso podría ser una diferencia importante para las personas. Sí, lo que pasa es que es una plataforma de vacuna. Moderna y Pfizer son mRNA, mensaje NRA vacuna. La que es J&J Johnson es un virus adenol, que es un virus típico humano, donde el gen el virus es la proteína que se lleva a una respuesta inmunológica. Se inserta en ese vector, se inyecta en un individuo, la proteína se expresa, es una dosis única y hay una respuesta inmunológica a los 10 a 14 días después de esa dosis única. Hay ciertas ventajas, hay menos requerimiento de mantenerlo en frío y es una sola dosis, lo cual significa que una dosis y 14 días después hay una respuesta. ¿Cuál es el estatus de esto? Las pruebas clínicas siguen en marcha. Los datos todavía no están totalmente disponibles en cuanto a cambios claros, pero creo que dentro de poco tiempo veremos cuál es la información, cuáles son los datos y será parecido a lo que se hizo con Moderna y Pfizer. Ahora, Public Health England ha dicho que no es posible darle a una persona 2 dosis de la misma vacuna, que es posible que quizás se intercambien las vacunas entonces. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Eso le parece razonable? Bueno, no es preferible, Sanjay, por ejemplo, si uno tiene un mRNA, uno quiere tener un impulso de mRNA. Si hay un mRNA y un
aumento con un candidato ad hoc, eso puede que esté bien, pero realmente no hicimos las pruebas para demostrar la eficiencia de eso. Así que y puede que no sea imposible, pero no hay datos científicos que nos muestren si funciona bien con uno y luego el impulso con lo otro. Así que estamos en aguas pantanosas porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Puede que funcione bien, pero no me parece que va a ser tan bueno como la primera inyección y el impulso. No tengo ninguna duda que usted se pondrá la vacuna, doctor Fauci, cuando esté disponible. Usted ya me lo dijo, pero no sé si usted sabe esto. El New York Times tiene una plataforma interactiva para ver en qué situación se encuentra usted. Nosotros lo buscamos y está muy lejos, 321,000 trabajadores de la salud o sanitarios antes de usted. Me sorprendió, yo pensé que usted sería el primerito. Me sorprende, pero bueno. Bueno, yo no sé si ellos me metieron mal ahí, porque yo soy, primero, una persona que trabaja en la salud y soy mayor. Los primeros son los que son personal sanitario y que trabajan en centros de jubilados. Yo estaría en una de esas categorías, pero no las otras, que yo sepa al menos. Pero todos los televidentes que están viendo, quisiera saber dónde les tocaría. ¿Dónde cree, en términos generales, para una persona general que es un ciudadano en este país, que está esperando, cuándo cree que la mayoría de las personas van, que no sea un profesional de la salud, que son las personas que trabajan en las tiendas, ¿cuándo la persona promedio podrá vacunarse? Bueno, Anderson, si hablamos de una persona en buena salud, sin problemas y condiciones subyacentes, lo más probable es que sea para finales de marzo, abril. Ya en el mes de abril estaremos en pleno despliegue para esas personas. Por eso nos gustaría que una vez que lleguemos en la temporada donde todo el mundo pueda tener acceso a eso, tengamos una presión a toda cancha, porque cuanto antes la mayoría del país se vacune, antes tendremos ese paraguas de inmunidad de grupo, y eso sería tan fundamental para reducir el nivel de ese virus abajo, debajo de los niveles muy amenazantes. Cuanto antes lleguemos a eso, mejor. Tenemos uno de los dos ingredientes de esos dos golpes y contragolpes que puede acabar con el virus. Tenemos una vacuna muy eficiente y eficaz. Como yo le he dicho antes, no me esperaba ese resultado en cuanto a eficiencia y eficacia. 90-95% es estupendo. Es casi un nivel de oro, como por ejemplo la rubeola, que es el 98%. El primer ingrediente es ese. El segundo ingrediente es un nivel elevado de disponibilidad de vacuna. La gente tiene que entender todo lo que deben entender a nivel de dudas. Primero, ¿fue demasiado rápido? No, porque tenemos la tecnología que nos ha permitido hacer cosas en pocas semanas o meses, cuando normalmente llevaría años. Eso se ha hecho sin perjudicar la seguridad y comprometer la seguridad científica. Hemos gastado muchísimo dinero para preparar esas dosis. En cuanto a la vacuna, ya se podía empezar a administrar. Y luego, la decisión, estamos hablando ahora mismo de eso, la decisión de si una vacuna es segura y eficiente o no, el público tiene que saber que no es una decisión de la administración, no es una decisión de la empresa, es un consejo independiente que hace un seguimiento, miran los datos y luego dan la autorización a la compañía que pida ese uso, esa autorización de uso en urgencias, y una vez más hay otro comité independiente
que es el comité que la FDA utiliza normalmente para ver si se puede dar esa autorización de uso por emergencia o no, y luego se empieza a utilizar. Así que hay mucha independencia y mucha transparencia. Sanjay, tú y yo podremos ver los datos que existen porque todo se publicará en un periódico accesible al público. No hay nada oscuro ni opaco, todo está transparente. Tenemos otra pregunta de televidente, veamos este video. ¿Qué tal? Soy Ed Sullivan, tengo 32 años y como tantos jóvenes estoy cansado de las restricciones de COVID, aunque entiendo la necesidad. Se ha dicho que incluso cuando la vacuna ya esté disponible ampliamente, algunas de las restricciones van a permanecer. ¿Cuáles son esas restricciones que tendrían que permanecer y si se aplicarán a las personas que han sido vacunadas? Doctor Fauci. Bueno, la respuesta es que sí, lo habrá. No creo que vamos a ver demasiado pronto un abandono completo. Hay que ver lo que quiere decir la persona con restricciones. Si está hablando de llevar una mascarilla, mantener distancias, no estar en muchedumbres, hacer cosas fuera más que puertas adentro, vamos a sugerir que independientemente de si hay vacunas, no todo el mundo va a vacunarse al mismo tiempo. Es decir, Sanjay, Anderson, se vacunan en enero o febrero. A lo mejor hay medio país que todavía no se haya vacunado. Es decir, que el virus seguirá flotando. Y aún con vacuna, uno puede estar protegido contra enfermarse, pero a lo mejor no está protegido contra una infección. Así que a lo mejor hay un virus dentro de las fosas nasales. A lo mejor no te va a molestar, pero podría estar ahí. Y ese es el motivo por el cual uno no puede dejar todas las medidas de salud pública. Gradualmente se pueden ir disminuyendo. Cuantas más personas estén vacunadas, menor será la amenaza para la sociedad hasta que la mayoría de la gente acabe vacunada y haya un paraguas de inmunidad de grupo y podremos acercarnos de nuevo a la normalidad. Pero eso no va a ocurrir inmediatamente. Doctor Fauci, April de Carolina del Norte nos mandó otro video. Nosotros necesitamos que nuestros niños vuelvan a ir a la escuela con seguridad. ¿Cuándo va a estar una vacuna disponible para niños? Doctor Fauci, yo sé que usted ha escuchado acerca de que el comité votó en contra de recomendar esa orden de urgencia para los niños, ¿verdad? Ya se ha aprobado, pero me siento curiosidad para qué opina usted de la pregunta. Sí, bueno, pues primero hay que hacer todo lo mejor y todo lo posible para que los niños vuelvan al colegio o estén en el colegio, de ser posible, obviamente. Y no hay una medida única para todos, pero hay que intentar que los niños vuelvan al colegio. Pero aquí lo que preguntan es cuándo pueden volver al colegio con una vacuna para protegerlos, para que estén protegidos. Yo espero, y creo que es razonable esperar eso, que en cuanto lleguemos al otoño se pueda hacer. Y en cuanto a la pregunta sobre autorización de uso de emergencia para niños, recordemos que esta población es de gente normal y cuando se interviene la seguridad es importante, es algo fundamental y es muy importante para poblaciones más vulnerables y los niños lo son. Así que lo que se ha hecho se ha venido haciendo según todas las reglas del arte. No es especial y particular al COVID-19, se hace con todas las vacunas. Se prueba en una población de adultos normales y luego hay una fase 1A o fase 2 de prueba con niños y se hace por un par de meses después del inicio de uso de vacunas para adultos. No se necesitan 30 o 40.000 personas para hacer pruebas, se puede hacer con 2.000 niños, por ejemplo. Hay que demostrar que, número 1, es seguro y, número 2, que lleva una respuesta que sea comparable a la respuesta que se viene observando en los adultos y que protege. Una vez que se demuestre eso, se puede hacer un estudio de unión, es decir, unir los datos de la fase 1 y 2
o 2A para tomar la decisión de que se puede dar a los niños y que va a ser seguro e eficiente después de demostrar que es seguro. La seguridad es fundamental en cuanto a los niños. Yvonne en Maryland nos envió este video, veamos. ¿La vacuna evitará únicamente que yo me enferme o también evitará que yo me infecte y que después esparza el virus entre los miembros vulnerables de mi familia? Si la vacuna solamente evita que yo me enferme, pero yo aún puedo ser portador del virus y traerlo a casa conmigo, entonces yo tengo que mantenerme aislado de todos modos para proteger miembros de la familia que no pueden ser vacunados. ¿Qué opina de eso, doctor? Bueno, creo que lo que hizo la persona fue contestar a la pregunta de la persona anterior y por eso, aún con una vacuna, es necesario hasta que el nivel del virus en la comunidad haya bajado a un nivel que nos permita dejar de llevar mascarillas. Pero vamos a lo que ha preguntado. La respuesta es que nosotros sabemos que la vacuna tiene una eficiencia al 95% para prevenir una situación de enfermarse, pero no sabemos si nos protege contra una infección. Si no nos protege contra una infección, es probable que el nivel de inmunidad que uno tenga va a reducir el nivel de virus en las fosas nasales y en la faringe. Y aunque haya infección, es probable, aunque no hay prueba definitiva, es probable que sea menos probable que se transmita. Así que uno puede acabar infectado, pero la carga viral es tan baja que uno no se enferma y número dos, hay poca posibilidad de que se vaya propagando a otra gente. Todavía no hay una respuesta definitiva, pero con más información por las pruebas ya comunicaremos la respuesta Fauci, a eso. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Fauci. Ha sido un gusto. Gracias por estar conmigo esta noche. Y cuando regresemos estaremos con la doctora Lina Wen contestando preguntas. Regresaremos aquí al Foro Global de CNN. Hechos, temores y vacunas. Vamos a hablar con una pareja que ha tenido experiencia porque han participado en las pruebas de estas vacunas. Lo que pasa nos podrá decir mucho. Ya regresamos. El doctor Anthony Fauci estuvo con nosotros y dijo que íbamos a tener la vacuna en cuestión de semanas. Pero la nación está en un momento muy difícil en esta tragedia del coronavirus. Pero estamos en un punto de inflexión que estamos muy desesperados para tratar de hallar alguna solución. En un momento vamos a tener a una pareja que participó en una prueba de vacunas de Moderna. Esto nos puede dar una visión de cómo algunos de nosotros podríamos sentirnos con esta vacuna. Y es una nueva manera de pensar sobre el poder de las vacunas. Desde que salió la primera vacuna en 1796, las vacunas apoyan el mismo concepto. Dar un trozo de virus antógeno a alguien para que no se enferme. Y el cuerpo aprende a fabricar anticuerpos. Son productos que neutralizan el virus si ese virus intenta una nueva invasión. Eso trae la inmunidad. Pero, ¿qué tal si el cuerpo pudiese hacer todo, no solo anticuerpos, sino también antígenes, para hacer su propia máquina de hacer vacunas? Por eso Pfizer y Moderna se han concentrado en este material genético que las células utilizan continuamente. Se conoce como mRNA, es mensajero RNA. Lleva las instrucciones para que las células fabriquen la proteína que se necesite. Con una secuencia genética sencilla podemos programar el cuerpo para que produzca un antígeno. El virus solamente es un código genético. Esa porción, es decir, la proteína espiga. ¿Por qué? Porque es la clave que utiliza el virus para entrar a la célula humana. Pero si el cuerpo prepara anticuerpos contra la proteína espiga, el virus ya no puede infectar las células. Así que lo uno con lo otro. Cuando la vacuna con código genético se inyecte en el cuerpo, nuestras células producen esa proteína espiga una y otra vez. Recuerden, solo se trata de que parte del virus no infecte.
en pocos días el cuerpo empieza a fabricar anticuerpos. Se inyecta y funciona. Y queremos darle la bienvenida a la pareja que pasó las pruebas de Moderna. Nos acompaña de Dallas Susan Froelich y su esposo Thomas Froelich. Gracias por estar con nosotros. De nada, tenemos un placer. Qué bueno estar con ustedes. Me alegro que estén acá. ¿Nos puede mostrar cómo fue el proceso? Y antes de describir los efectos secundarios, usted que está preocupado de que van a hacer que muchas personas sientan que no lo tomen, pero ¿cómo se sintió? Muy bien, bien. La primera inyección fue el 21 de agosto y simplemente me dolía el brazo y no noté ninguna diferencia. Pero cuando volvimos el 18 de septiembre para que nos dieran el potenciador y como 12 horas después de que me la colocaran ya en segunda inyección, a las 2:30 de la mañana me desperté con un dolor del estómago terrible, dolor de cabeza y era como que si estaba al principio quizás de un resfriado malo, sí. Entonces, no tenía nada que tomar en ese momento, así que tenía mucho dolor hasta como 4 horas después, cuando mi esposo se despertó y él fue a buscar Neproxen. Una vez que me tomé el Neproxen, 440 miligramos de ese medicamento, de repente los síntomas desaparecieron, pero era como que cada parte de mi cuerpo me dolía durante 4 horas. Si hubiese tomado el Neproxen 4 horas antes, quizás que los síntomas hubiesen desaparecido antes. Pero, así que me dolían los músculos, las articulaciones, la quijada, la mandíbula. Durante un periodo de tiempo muy corto, le dije a Tom, bien sea, ¿me dieron la vacuna real o quizás a mí me sugiere... Soy muy sugestionable rápidamente. Doctor, me alegro que se siente mejor, Susan, pero tengo curiosidad. El doctor Froelich, ¿qué tan preocupado estaba usted cuando vio que su esposa se estaba enfermando? ¿Le preocupó o fue lo que usted esperaba? Bueno, lo venía esperando y lo que sí pude ver es que los síntomas que tenía ella eran los signos de que había una soltura de interferón. Y eso pasa cuando hay un tratamiento y cuando uno tiene una gripe también. Y yo interpreté eso como que era una oleada de interferón en el sistema transmisores del sistema inmunológico. No estaba muy preocupado realmente. Me da pena de que ella se sentía mal, pero realmente esto desapareció rápidamente al par de días. Pero bueno, realmente no estuvo tan mal. Sí pude distinguir lo que estaba pensando por mi experiencia como oncólogo. Y Tom estaba en el mismo estudio que yo, así que quizás pensamos que a él le dieron el placebo porque él no tuvo ninguno de esos efectos secundarios ni de los síntomas. Entonces usted está bastante seguro, doctor Froelich, que a usted le dio el placebo. Usted no sabe realmente qué le dan. Usted no tenía síntomas del todo. Bueno, yo no tuve síntomas, así que estaba casi seguro, porque la mayoría de las veces cuando me meten unas vacunas como lo que sea, pues realmente tengo una respuesta que no es tan severa como la de Susan, pero después de una vacuna pasa, por ejemplo, la nueva vacuna Zoster simple. Me hizo sentir así durante un día más o menos y luego se me fue. Y vi cuáles eran los síntomas. Así que cuando vi que no me venía ninguna reacción, pensé, bueno, me metieron el placebo. Y Susan, para las personas que están viendo su historia, lo que pasó, saber lo que le pasó personalmente en términos de lo que se sintió esas 4 horas, ¿usted lo haría otra vez si no hubiera tenido la vacuna? ¿La tomaría? Por supuesto que sí. Y si hace necesario que yo me la tome una vez al año, pueden apostar que yo seré la primerísima en ponérmela. No quiero que... Entonces no fue muy terrible que usted dijera, no, nunca lo voy a hacer, no voy a hacer esto todos los años. Oh, no, por supuesto que no, cielos, no. Que todo el mundo se coloque esa vacuna, que se la pongan, es maravilloso, es muchísimo mejor que enfermarse. Y hemos tenido varios amigos ya y parientes que han desarrollado COVID.
y no quiero pasar por eso. Es sorprendente, la mitad del país conoce a alguien que ha estado hospitalizado o que ha muerto esto. Doctor Froelich, usted tiene una gran historia en participación de pruebas, que otros sean voluntarios. ¿Puede hablar sobre este en particular y sobre todo cómo motiva a las personas para que tomen la vacuna? Bueno, yo hablo con muchos pacientes y llevo 40 años tratando a pacientes y hemos hablado mucho sobre la vacuna y las vacunas y siempre con vacunas recomendamos que no se vacunen inicialmente, pero con esta vacuna, que es una vacuna mRNA, es todo seguro. No hay infección posible con esta vacuna y realmente les animo a que se vacunen contra la gripe independientemente de la respuesta, pero aquí sé que preparar el sistema inmunológico para que luchen contra el coronavirus mientras reciben un tratamiento contra el cáncer es muy útil y esta vacuna no puede infectarlos. Y realmente he hablado mucho ya con la gente sobre lo que hemos visto como experiencia y me preguntan, ¿debo inyectarme? Y digo, sí, claro, en cuanto esté disponible ya conseguiremos unas dosis. Pero Sí, adelante. tenemos una sorpresa que quizás no sé, ustedes sepan. Nosotros sabemos si nos pusieron la vacuna o no porque participamos en un segundo ensayo en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, esa prueba fue una de anticuerpos. Todo lo que había que hacer era enviar la sangre y tenían un laboratorio de virología y buscaban los anticuerpos sabiendo que habíamos hecho la prueba moderna y buscaban si teníamos anticuerpos inducidos por el mRNA y Susan sí tiene esos anticuerpos y yo no. Vale, excelente. Y eso confirmó lo que pensábamos. Y no solamente tengo los anticuerpos, sino que ellos me sacaron el 2.800 veces y todavía encontraron los anticuerpos. Así que ellos hicieron todas las revoluciones. Así que estoy muy bien, protegida porque lo probaron muy bien. No estoy compartiendo. Muy bien. Susan y doctor Thomas Froelich, muchas gracias por hablar con nosotros, pero también por pasar por esto. Muchas personas tienen miedo y ayuda a las personas a saber que otras personas han pasado por esto. Me siento mejor ahora sobre la experiencia que ustedes han tenido y sin duda voy a tomar la vacuna tan pronto como pueda. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación a estar aquí hoy. Y quiero convencer a la gente de que por lo que uno pasa es ciertamente tampoco tan malo y es mucho mejor que acabar con el virus, especialmente para personas más mayores o personas que tengan condiciones subyacentes que suponen un riesgo mayor. Lo peor es acabar con un respirador. Claro. O en cuidados intensivos. Se los agradezco. Muchas gracias, de veras. Gracias. Regresaremos con más preguntas. Tenemos muchas preguntas fantásticas, todas importantes, así que Sanjay las va a contestar, así como la doctora Lena Wen. Ya regresamos en este foro global de CNN. Y volvemos a nuestro foro global sobre las vacunas. Me encantó esa pareja, Sanjay. Sí, sí. Fueron voluntarios para estas pruebas clínicas. Ayuda a todos. Sí, haciéndolo juntos, una pareja muy unida. Y les recordamos, en la parte de abajo de su pantalla, verá nuestras redes sociales, las preguntas de las personas. También nos pueden enviar un tweet a CNN Town Hall en esa etiqueta y una página en Facebook también. Yo no puedo contestar, pero Sanjay sí. Y nos acompaña también la excomisionada de salud de Baltimore, la doctora Lena Wen, profesora en la Universidad George Washington. Entonces, vamos a preguntas. Vamos a comenzar de Laura, que pregunta, si uno tuvo coronavirus o cree que le dio, ¿hay que vacunarse todavía? Creo que la respuesta corta es sí. Hay cierta inmunidad después de una infección natural, pero acabamos de hablar con el doctor Fauci sobre el tema y una de las cosas que ha venido diciendo y otros han dicho es que con la vacuna no sabemos a ciencia cierta porque son 2 inyecciones, una inicial, una de refuerzo. El pensamiento es que la inmunidad va a durar más y quizás va a ser más fuerte, así que la respuesta es que sí. Doctora Wen, esta pregunta viene de Kerry. Escuchemos.
Todavía estoy dándole el pecho a mi niño peor. Estoy a favor de la vacunación, pero tengo miedo de estar lactando y darme la vacuna. En nuestra familia no hay ninguna persona de riesgo, así que no sé si tal vez esperar hasta el próximo verano. Doctora Wen. Carrie tiene razón. En este momento no hay estudios que se han hecho en las mujeres que todavía están amamantando. Así que esto es un tema muy peliagudo porque hay ciertas medicaciones que se pasan por la leche materna. No tenemos idea si hay algún impacto de la vacuna en las mujeres que están amamantando, así que necesitamos más información. Viene la información, pero no se vacune por ahora. Y manténganse al tanto de todas las protecciones, llevando la mascarilla, distanciándose socialmente y no ser parte de reuniones en interiores. Doctora, bueno, esta pregunta es de Susan, que nos dice: soy una enfermera registrada y planeo obtener la vacuna, pero también voy a embarazarme. Mi comprensión es que la vacuna no se ha estudiado en mujeres embarazadas. Si me embarazo, ¿es seguro tomar la vacuna? Susan tiene la razón también. Los ensayos clínicos todavía no se están haciendo en mujeres embarazadas tampoco. Así que nuevamente se vuelve en algo peliagudo porque por un lado no quiere hacer un ensayo en mujeres embarazadas, pero por otro lado tampoco uno quiere excluir a las mujeres embarazadas de los beneficios de la vacuna, especialmente porque hay muchísimas mujeres embarazadas que son trabajadores esenciales, de trabajadoras de salud o sanitarias, y mujeres embarazadas tienen efectos más graves por el coronavirus. Así que los ensayos en este momento no incluyen a las mujeres embarazadas, pero cuando tienen decenas de personas que están en los ensayos clínicos y se pueden quedar embarazadas, quizás vendrá información. Algo que Susan puede considerar es que como probablemente no va a estar en el primer grupo de ser elegible de ponerse la vacuna, puede esperar entonces a quedarse embarazada y colocarse las 2 dosis de las vacunas y entonces empezar con su familia. Y doctora, bueno, ¿y qué tal para los hombres? ¿Hay alguna preocupación sobre esterilidad, que los haga estériles? ¿Hay datos? Para las vacunas no hay ningunos datos, pero uno no esperaría que no hay razón biológica por la cual la vacuna tendrá un impacto en la fertilidad masculina. Es muy interesante que hay ciertos estudios preliminares que muestran que el coronavirus quizás tenga un impacto en el sistema reproductor masculino, teniendo en cuenta que el coronavirus impacta demasiados sistemas corporales. Esta pregunta nos la envió Mark. Asumiendo que uno podría obtenerlas, ¿hay alguna ventaja o peligro de tomar más de una vacuna? Especialmente dado que las vacunas distintas funcionan de manera distinta y la vacuna moderna es un nuevo tipo de vacuna. Sanjay. Interesante. Realmente no se puede hacer una sobredosis en vacunas, pero la cuestión es que hay una escasez de vacunas ahora. Así que uno toma la vacuna que haya. Al principio puede que no se puede escoger mucho por la alta demanda y poca disponibilidad, pero realmente hay vacunas que dependan del historial médico así en un par de años. Doctora Wenrique pregunta: si recibe una vacuna en un país como Nueva Zelanda o Inglaterra, ¿va a ser efectiva contra el virus? Y si hay mutaciones aquí en Estados Unidos, ¿se necesitarán otras vacunas? En algún momento espero que tengamos muchos diferentes tipos de vacunas y quizás en ciertos países tengan más de X tipo de vacunas que otro. No hay razón por la cual pensar que haya algún tipo de variación geográfica cuando se trata de una vacuna que infecta en una parte del país o en otra parte del país. Pero estoy de acuerdo con Sanjay que una vacuna sea más efectiva quizás en personas mayores o en niños o con personas con cáncer u otros problemas médicos, y todavía esto es falta por decidirse. Y no sé si has tenido esa interacción con el New York Times viendo donde uno acaba en la cola para conseguir una vacuna. Lo hice para Anderson, por cierto. Quiero que la gente lo vea. Para Anderson, 53 años, una persona normal, así lo llaman. Bueno, esto no es preciso. Yo no soy una persona normal. En fin. Pero, a ver, estoy en línea después de 268 millones de personas y 16 millones detrás de... Bueno, eso demuestra que tienes una brillante salud y que no te vas a enfermar, así que te estamos ayudando. Creo que voy a ser el último en la línea, pero está bien. Voy a esperar mi turno. Bueno, te doy mi turno si quieres. 267 millones delante mío. ¿Cuántas personas habría? Yo pensé que eran 200. Bueno, 250 millones. Se quedan unos cuantos detrás de ti. Sanjay, muchas gracias.
Doctora Lina Wen, muchas gracias también por contestar las preguntas. Sanjay. Bueno, vamos a ver una cosa primero. Queremos asegurarnos de que la gente sepa cómo pueden ayudar. Para más información, cnn.com/impact, y luego resulta que hay un montón de recursos con cnn.com coronavirus. Pueden ayudar aquí. Hay una serie de organizaciones, ideas para hacer donaciones y buscar ayuda si lo necesitan. Sanjay, muchas gracias. Como siempre, es fantástico verte de nuevo. Nos ayudaste con las preguntas. Muchas gracias al doctor Anthony Fauci por estar con nosotros sobre la vacuna, y también a la doctora Susan Froelich y a su esposo. Y a la doctora, bueno, gracias a ustedes que mandaron sus preguntas y los videos. Si no la contestamos, la conversación continúa en cnn.com/coronavirus. Ya regresamos a nuestra programación regular aquí en CNN. Buenas noches.